Hola a todos, bienvenidos al podcast Metas Gerenciales. Mi nombre es Mauricio Gálvez y en este podcast mi objetivo es entrevistar a emprendedores, empresarios y a todos los miembros de la organización para ver el crecimiento empresarial desde dentro. En este primer episodio tuve la oportunidad de entrevistar a Andrés Rafael. Andrés es administrador de empresas, especialista en análisis de datos. En la plática de hoy nos compartirá cómo empezar en el análisis de datos, cómo está dividido y cuáles son sus principales plataformas. Además, nos revelará cómo aplicar métodos de estudio avanzados para estudiar cualquier asignatura. Pero quédate hasta el final porque nos compartirá el libro que cambió su mentalidad por completo. Espero que disfrutes mucho de esta plática que tuve con Andrés Rafael. Hola Rafa, bienvenido a Metas Gerenciales, el podcast donde vamos a hablar sobre tu trayectoria desde que sales de la universidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mauricio? Gracias por la invitación. La verdad, para mí es un honor poder participar en tu primera temporada y bueno, un honor, la verdad. Genial, la verdad yo igual estoy muy emocionado porque vamos a hablar temas que no se hablaba mucho cuando yo estaba en la universidad, son cosas muy recientes y en este caso es el tema de análisis de datos. Creo que en esa época no era tan famoso y todavía sigue siendo algo un poco visto por detrás, ¿no? Total, sí. Entonces, quiero saber cómo has descubierto esta pasión y cuándo te has dado cuenta que querías convertirla en tu meta, en tu objetivo y trazar tu trayectoria en base a eso. Ok, sí, súper. O sea, como tal, no tenía bien identificado lo que era mi pasión, el análisis de datos. Era como que lo he descubierto una noche ahí casual cuando estaba buscando cursos en YouTube sobre análisis de datos, ingeniería de datos, data science y demás. Y yo dije, si yo voy a salir de la universidad, tengo que especializarme en algo. Claro, estabas en administración, ¿no? Administración de empresas. Ya. Y dije, tengo que especializarme en una de esas ramas. Y el de tecnología siempre me llamó la atención, pero no sabía un tema en específico. Claro. Y justamente por iniciativa propia empecé a buscar videos en YouTube, en plataformas gratuitas, pero de ahí decidí dar el paso a tomar plataformas pagadas, Ya. en donde tenía que hacer proyectos, me iban a dar feedback directo y demás. Y una de ellas, por ejemplo, era Coursera. Eso, corregime si estoy mal. Creo que Coursera, ¿desde qué año están? Deben estar 2010, me imagino, ¿no? Pero no eran tan populares tal vez. Y creo que fuiste tal vez de los primeros, ¿no? En invertir en eso. Total, sí. Porque Justo había un curso que se llamaba, hasta ahora lo recuerdo, Google Data Analytics por Coursera. ya. Y bueno, patrocinio con Google. Y yo lo vi y dije, wow, o sea, tengo que comprar este curso. Ajá. Y creo que si mal no me equivoco, costaba alrededor de $120. Es un monto fuerte. Sí, ¿Todavía qué edad tenías en esos tiempos? tenía como que ¿qué te puedo decir? 19, 20 años. Y $120, ¿no? Sí, yo dije, ¿y de dónde consigo? Claro. Pero lo bueno es que tenía ahorrado. Sí, Todavía. tenía ese hábito, entonces tenía un chanchito ahí bien cargado. Ajá. Y o sea, sabía que tenía el dinero, que estaba ahí la oportunidad, entonces yo he dicho, lo tengo que tomar. Y no, o sea, lo más chistoso era que lo hice a escondidas. O sea, Sí, porque ahí mis papás no estaban de acuerdo en que gaste nada de mi dinero hasta que salga de la universidad. O casi pensaban que nada. tenías que ahorrar y recién Sí, ya saliendo a invertir en algo, pero... exacto. Y yo dije, no, o sea, no necesito aprender de esto. Entonces, ahí como que me fui a escondidas, me fui a mi cuarto y ahí una noche justamente investigué una y otra vez sobre sus reviews, sobre... Sí, era verdad. Sí. Sí, era una plataforma falsa. Exacto. Te debías asegurar de todo. Sí, una y otra vez. Ajá. Y al final, bueno, agarré mi tarjeta de débito, así temblando, y dije, ya, de una. Y lo pagué. Ajá. Lo pagué. Y lo más interesante es que, bueno, este curso estaba en inglés, totalmente en inglés. Sí, creo que había salido hace un año. Y obviamente la mayoría de Estados Unidos lo ha tomado, de otros países, pero como que en Bolivia, o sea, que yo sepa, no había ninguna reseña. Uy,
¿Y tú sabías que estaba en inglés antes Sí. de comprarlo? Sí, porque, o sea, yo he dicho, mejor si está en inglés, así practico y a la vez aprendo algo así súper ¡Qué valor! actualizado. Sí, Mucha gente hubiera dicho, no, está en inglés, ya cerrada la puerta, no me animo, no voy a exacto. atender, pero tú has dicho, ¿tú sabías inglés? ¿A qué nivel, más o Sí, menos? un B1, B2 a lo mucho. O Ya, sea, me sabía defender, pero lo he visto como un reto también. claro. O sea, has Sí, dicho, se voy a invertir, de aquí salgo ganando, ¿no? sí. Wow. Y así lo hice. Ujú. Em, Empecé con los cursos así de manera disciplinada. Igual gracias a los cursos de un youtuber mexicano que me ayudó bastante a ser disciplinado con eso. Y nada, ahí avancé. El primer, segundo módulo, participaba en la comunidad, me ponía en Notion los avances y la verdad para mí ha sido una experiencia muy bonita al final tener ese certificado digital. Y en ese entonces mi perfil de LinkedIn todavía no estaba optimizado, pues lo Ya. tenía ahí guardadito. Y he dicho, bueno, ya tengo mi proyecto igual, entonces con esto estoy empezando mi camino Ujú. al análisis de datos. Qué emoción. No sé, me has transmitido toda esa energía de quiero cumplir mis metas, quiero hacerlo bien y ir en contra de tus papás, que eso me parece algo muy loco porque, bueno, ellos no sabían en ese tiempo tal vez que eso te iba a abrir muchas puertas como lo ha hecho, pero Total. ir en contra de eso creo que ha sido muy valiente de tu parte. Sí, bueno, a escondidas, pero nada, al final dije, es mi dinero, sé que lo estoy invirtiendo de buena forma, Ujú. entonces vamos. Tremendo. Súper, pasemos a la siguiente pregunta si te parece y es, Genial. ¿cómo te organizas para mantener la constancia en esto de análisis de datos, en tu carrera profesional? ¿Hay alguna rutina, hábito que hayan sido claves? Sí, ahí igual no es que haya nacido, bueno, en este caso sí no ha nacido de una motivación intrínseca, Ujú. porque ahí para comentarte igual, en el segundo año de mi carrera universitaria, reprobé la materia de microeconomía. Micro, uy. Sí, microeconomía 2 si no me olvido. Ajá. Y nada, ha sido, ese sí ha sido un golpe fuerte, tal vez para algunos como que es una materia, no pasa Pasa, nada, repites el año, sí, pero pero en mi caso no, o sea, era algo más que todo por temas económicos, algo que no me podía permitir, entonces dije, no puede ser que esté fallando, o sea, primero a mis papás y a mí mismo, porque no he sido disciplinado con el estudio. Entonces ahí busqué y busqué por todo internet algún referente de cómo podía tener este hábito del estudio ujú, y es ahí donde encontré a Paulo Lomeli, ya. que es un youtuber mexicano reconocidísimo por sus técnicas de estudio y memorización. Sí, sí. ¿Qué aprendiste de él? Aprendí muchas cosas, varias técnicas, pero en resumen, a partir de todos los videos de YouTube que veía de él, he podido retomar esta materia y obviamente he salido con muy buenas notas, pero a partir de ese momento, en mis siguientes materias lo he roto. Sí. Sí, o sea, Wow. he tenido altas notas, por así decirlo, y, y sí, o sea, Pablo me ayudó en el hábito de estudio, la verdad. Ha sido un antes y un después. Ahora ya tengo todo más estructurado en herramientas como Notion, mapas mentales, que esas veces lo hacía en físico, y también, nada, aprender a subrayar y resaltar los libros que me comía. Todo eso ha ido formando este hábito de estudio que hasta el momento lo estoy conservando y pues ese ha sido un diferenciador en también cómo ser un analista de datos sobresaliente. Y entre todas las herramientas que te ha transmitido Pablo, ¿hay alguna en específica que sea tu favorita, tal vez? Sí, en sí, bueno, hay varias que lo voy combinando, pero sí, por ejemplo, el repaso activo me ha ayudado mucho porque esa técnica se trata de, tú tienes un tema, ¿ok? Ujú. Hablemos de, qué sé yo, economía general, ¿ok? Economía general de las naciones. Ya. Y tú tienes todo el texto, ¿ok? Tienes el índice y demás. Y tú lo que tienes que hacer es identificar, primero lo tienes que leer, subrayar, resaltar, y una vez que tengas, digamos, las ideas clave, tienes que empezar a repasar a lo largo del tiempo activamente. Y eso lo haces con flashcards, por ejemplo.
que son las tarjetitas en donde pones primero el concepto y atrás la descripción. Y justamente, Anki, que es un flashcard virtual, me ha ayudado bastante porque yo tenía un libro, ponía las ideas clave, lo ponía en flashcards y ese programa me ayudaba a que en la primera semana repase varios conceptos. No tanto a memoria, pero sí asociándolo mentalmente a una imagen. Y una vez que lo tenía, por ejemplo, de las 10 palabras, 8 lo sabía bien y 2 todavía me faltaban. Entonces ese programa hacía que pasando un mes recién me muestren los que he acertado, Wow. pero los 2 que no he acertado me mostraba, qué sé yo, en 5 o 7 días para que vuelva a repasar más. Y si bien obviamente va a lo que es memorización, sí te ayuda a aprender ciertos conceptos con imágenes. Eso personalmente me ha ayudado a mí como administrador de empresas a entrar a este mundo de los datos que los ingenieros de sistema dominan eso. Entonces, esa ha sido mi llave para poder entrar a ese mundo. Excelente, y suena muy impresionante todas estas herramientas. Sinceramente, me llama mucho la atención. Creo que voy a adentrarme más de esto. Yo escuché algunas, pero son las conocidas, ¿no? Como el PEC, Correcto. que es problema, evidencias, conclusiones, ¿no? Para Correcto, sí. un texto, o alguna vez escuché de Cornell también, creo que es un tipo de apuntes. Exacto. Pero no, me has hecho dar mucha curiosidad de este tema. Sí, total. Y nada, mis agradecimientos a Pablo Lomeli. Igual, tal vez le estoy haciendo una publicidad, pero la verdad sí me ha ayudado mucho el hábito de estudio, entonces se lo debo a él. Ah, súper. Y bueno, si es que está viendo esto, le mandamos un gran saludo porque creo que es una persona que transmite conocimiento, pero con una intención bien noble, ¿no? Que realmente que las personas se superen y estudien mejor, tengan mejores métodos y al final del día tú eres un ejemplo de eso. Exacto. Ahora, mi siguiente pregunta es si ha habido algún momento o persona clave que ha encendido esa chispa de motivación en ti. Ok, sí, justamente ha pasado en la universidad. Justo, bueno, ya en el último año tenía la oportunidad de tomar materias optativas. Y entre todas esas, yo decidí tomar Business Intelligence, que es la base fundamental para todo analista de datos. Entonces yo dije, esta es una buena materia, veamos qué pasa. Y sí, era una de las nuevas en ese tiempo, porque ahora ya hay más actualizadas, pero esa era la primera. Entré y habían ingenieros de sistema, habían ingenieros en innovación empresarial, que era también una nueva carrera. Ajá. Y bueno, creo que unos 3 administradores contaban conmigo. Wow. Entonces, o sea, yo entré, la verdad, con así enfocado. No he ido como que, a ver, veremos qué pasa, sino yo he dicho, me está gustando el análisis de datos, tengo que sacarle el mayor provecho. Tú ya sabías de qué se trataba, ya habías pasado el curso en Coursera, ¿no? Sí, ya tenía ese conocimiento, pero quería aprender más del ingeniero y hacer proyectos más dinámicos y reales para el contexto. Porque creo que el análisis de datos está dividido en varias partes, ¿no? Creo que son 3, Sí. si no me recuerdo. Sí, es como que, bueno, en realidad son 6 los pasos, pero así a grandes rasgos es primero el objetivo del proyecto como tal, después estaría la limpieza de los datos y al final la visualización de datos, así a grandes rasgos. Claro. Pero justamente en esa materia aprendí también a trabajar en equipo, aprendí más conceptos técnicos de inteligencia de negocios y al final, como tal, nosotros teníamos que hacer un proyecto para representar al curso en la Feria de Innovación y Emprendimiento de mi universidad. Ya. Y mi equipo, bueno, ganamos y fuimos en representación de nuestro curso. Participamos en esa feria, nos esforzamos igual en las diapositivas, en las dinámicas, para todos los que iban a visitarnos y al momento de que vengan los jurados, obviamente nos pusimos nerviosos, pero lo dimos lo mejor que podíamos. Y al final hemos sido uno de los ganadores a nivel feria, donde, bueno, nos dan canastones y demás cosas, pero ese ha sido, por ejemplo, el momento chispa que dijo, está bien por donde voy, este es el camino.
Claro. porque me apasiona, no es algo que lo esté haciendo obligado o por pasar la nota y demás, sino es algo que realmente me apasiona y también he podido conocer a más personas igual que siguen ese camino. Me gusta mucho que las universidades creen estas ferias porque al final incentivan mucho con estos premios que dices, canastones. Yo alguna vez he participado también en una feria de marketing Ya, y nos fue bien, nos daban suscripciones a un gimnasio, o sea, realmente exacto. son actividades que ayudan a los estudiantes. Y si se puede saber de qué ha sido tu proyecto exactamente en esa feria. Bueno, ahí hemos hecho un proyecto para una ONG en donde cuando se hacía la auditoría interna y externa también dentro de esa ONG, nosotros presentábamos como una plataforma de gestión de datos en la plataforma de Azure, que es de Microsoft, en donde obviamente se utilizaba lo que es Power BI de Microsoft, se utilizaba Microsoft SQL Server, que es para la consulta de datos, Power BI para la visualización de datos y también un modelado de datos dentro de la herramienta de Power BI, todo en el ecosistema Azure. Entonces era como que teníamos igual Power Automate ahí como que una recomendación que le hemos puesto Ajá. y al final sí salió completo. Algunas cosas eran como que no tan alcanzables, pero sí ahí estaba la idea de poder ofrecer toda una plataforma de gestión de datos. Oye, son bastantes programas que se Sí, interrelacionan y creo que es un campo amplio, ¿no? Para muchos profesionales que hoy en día estudian cualquier carrera, ¿no? Creo. sí, Puede ser administración, sistemas y que se puedan especializar en esto. correcto. Bueno, pasemos al siguiente bloque de preguntas. En este caso quiero saber si nos puedes compartir alguna anécdota que ilustre cómo esta pasión por el análisis de datos te ayuda a resolver un problema inesperado o encontrar una nueva oportunidad. Ok, perfecto. Ahí, bueno, antes de empezar, sí, hay como tres mundos en lo que viene siendo los datos, Ujú. que está el análisis de datos, la ciencia de datos y la ingeniería de datos. Wow, son tres mundos que suenan muy grandes. Sí, y justamente, bueno, yo he decidido especializarme más en análisis de datos, y si bien, bueno, los científicos de datos se podría decir que son los más cool dentro de mi trabajo, porque sí tienen que tener una buena base sólida de estadística, álgebra, cálculo, tienen que saber igual visualización de datos y lo que viene siendo las matemáticas. Ujú. Y bueno, si avanzamos con los ingenieros de datos, ellos sí son más estructurados, más matemáticos. Igual ellos se encargan de poder formar todo este modelo de datos para que sirva como apoyo a científicos de datos y analistas de datos. Y en este caso yo me fui por análisis de datos, porque más es de verlo en retrospectiva, algo histórico, y mostrar los datos a través de gráficos. Claro. Sí, y bueno, y como te comentaba, en Coursera he aprendido todas esas bases y en DataCamp ha sido el lugar en donde yo he podido ir desarrollando ya proyectos más concretos. DataCamp es similar a Coursera. DataCamp sí es una plataforma Plataforma. exclusivamente para datos. Oye, Sí, y bueno, en esta ocasión no tuve que pagar porque me gané una beca. Sí, ¿cómo justamente postulaste esa beca? era un instituto de voluntariado acá en Bolivia Ujú. que se llamaba Universitario por los ODS, en Oye, donde decían, tenemos 50 becas para wow. DataCamp, postula. Y yo he dicho, esto no es real. Suena, es que es muy difícil de creer Sí, porque uno a veces piensa, no hay oportunidades, no hay plataformas, pero en realidad sí, 50 becas es bastante. sí. Y tengo que confesar que el formulario era de 12 secciones. Ya, Eran muy largos, o sea, te tenías que tomar varios días para ir respondiendo. días, wow. Sí, es la verdad. Y sí ha habido un punto en que yo dije, realmente lo vale, porque me están pidiendo mucha información, me están diciendo que voy a hacer esto y el otro, y será real Claro. o simplemente quiere mis datos, digamos. Entonces yo dije, no, o sea, lo voy a intentar. Y en cada respuesta que escribí y en algún caso me grabé, lo hice así con pasión. Yo dije, no soy nuevo en esto, la verdad he estado aprendiendo en diferentes plataformas y sí quisiera ser parte
de esta plataforma que es extraordinaria. Entonces, al final, hasta me entrevistaron, eligieron y bueno, he salido uno de los becados. Cuando he entrado a esa comunidad que tenían, DataCamp en ese entonces estaba todo en inglés. Oh. Y obviamente los que han entrado estaban dispuestos a aprender en otro idioma. Y yo he dicho, bueno, ya pasó por esto, no pasa nada. Y la verdad sí me costó porque sí habían varios temas técnicos. Habían, por ejemplo, los clusters, las agrupaciones, eh, algunas técnicas de análisis de datos avanzados. Entonces, la verdad sí me costó, y más si era en inglés, pero nada, aprendía de los videos, hacíamos proyectos, hacíamos igual concursos dentro de la comunidad, y la verdad eso sí me ha ayudado a poder formar mi portafolio de proyectos, de datos, y ponerlo en una página web que después creé. Entonces, esa ha sido, por ejemplo, una oportunidad en donde he profundizado en análisis de datos y me he identificado total como un analista de datos junior. Súper interesante, pero creo que algo muy importante a destacar en esta experiencia que me cuentas son los cursos en inglés. ¿Cómo te has animado? De verdad que hay mucha gente que se limita. Creo que sería bien importante compartir a la gente esa experiencia de si realmente es algo imposible, si está en otro idioma o no. Bueno, allí sí ha nacido más por parte, bueno, una motivación intrínseca, porque como tal, yo igual he aprendido inglés de manera autodidacta. Sí. Sí, ahí obviamente hace años tomé un instituto que no voy a decir el nombre, pero sentía que no me daba todas las herramientas para mejorar en las 4 áreas de inglés. Entonces yo decidí aprender por mi cuenta, tomé algunos cursos gratuitos y demás. Y cuando yo he visto que los mejores cursos de análisis de datos estaban en inglés, yo he dicho, esto no me va a detener. O sea, si bien no tengo el mejor inglés que tengo, o sea, puedo darlo y puedo ir aprendiendo en el camino. Y haciendo una retrospectiva, como que si yo iba a tomar ese mismo curso en español, lo iba a terminar, por ejemplo, en un mes, tranquilamente. Pero tomándolo en inglés me ha tomado hasta 3 meses. Yo pensé que ibas a decir más tiempo, pero en realidad es algo que se puede hacer, ¿no? Creo Se que puede. sería ideal invitar a todas las personas que nos escuchan que el inglés no es una barrera que pueda detenerte. Rafael es un ejemplo de que se puede salir adelante teniendo las bases o siendo autodidactas, como dices, ¿no? Correcto. Y varias información, varios datos, fuentes y demás están en inglés y es lo más actualizado. Entonces, cuando uno decide aprender en el idioma que está bastante actualizado, se pone esa meta y no pone excusas, porque yo podría encontrar tranquilamente 1000 excusas y decir, está en inglés, no sé bien, estoy esperando a que salga en español, que después de 3 años recién salió en español y varios lo tomaron, pero ya fue tarde porque desde mi perspectiva, varios puestos de análisis de datos ya fueron tomados y como que exigían otras cosas. Entonces, muchas veces nosotros lo tomamos como impedimento el idioma, pero si realmente quieres aprender de la mejor manera actualizado, esa es la mejor opción. Tomarlo en otro idioma, que en este caso es el inglés. Súper. Ahora, tengo una pregunta que es un poquito más, vamos a decirle, emotiva. Quiero saber si existió algún momento en tu carrera que haya sido más emotivo o que ha sido gratificante al momento de alcanzar esta meta de ser un especialista en análisis de datos. La verdad, ha habido varios momentos así emotivos, pero el que más me recuerdo ha sido cuando he podido ser parte de Connection Lab, que es como una institución sin fines de lucro, en donde en uno de sus programas estaba lo que viene siendo el programa de ciencia de datos, Master en Data Science. Y yo postulé ya, pero sabiendo cuáles eran las bases de un analista de datos y con un plus adicional, que era que ya estaba empezando a formar mi perfil de LinkedIn, en donde yo lo había pegado mi portafolio de datos, ya estaba empezando a generar contenido sobre datos. Entonces yo he dicho, este curso me va a ayudar a formarme más, pero
también va a ser una oportunidad para poder compartir a otras personas que están interesadas en este mundo y tal vez poder ayudarles como referente o como un amigo más. Entonces, justamente entré, obviamente ya me lo conocía varios de los conceptos y fui respondiendo las tareas, fui avanzando y me acuerdo que varios que entraron a ese programa querían desistir. Quieren Wow. decir, esto es difícil, esto de analizar las bases de datos y luego transformar todos esos datos crudos en historias a través de gráficos y tiene que ser también de una manera convincente para el cliente. Es toda una travesía. Y yo, bueno, ahí considero que sí he tenido un rol importante porque, nada, compartí con ellos los proyectos que he tenido, en qué más les podía ayudar. Y eso ha sido un poco más social, como que yo he dicho, tengo que generar un pacto social desde acá. Obviamente eso le ayudó, le gustó mucho al instituto y a la hora de, por ejemplo, terminar ese programa, a los mejores tenían la alternativa de hacer pasantías pagadas a empresas aliadas relacionadas a los datos. Entonces ahí ellos me escogieron para poder ayudarle. En este caso era una pyme que era sobre juegos para niños y Wow. tenían un sinfín de bases de datos en Google Sheets, en Excel, así desordenados. Yo he dicho, madre mía, Esto, esto, estoy en el lugar correcto. Yo voy a sí, arreglar todo esto y sí, correcto. Y ahí me apoyé, por ejemplo, en Excel, es la herramienta fundamental para todo analista de datos. Empecé a hacer organización, limpieza de datos sucios, en tablas estructuradas, por hojas y demás. Entonces, de esa forma fui haciendo toda esa limpieza y al final me ayudé en este caso no era con Power BI, sino con Google Colab. Con el entorno de Google Sheets he podido conectarme a Google Colab, que es más que todo para hacer programación con Python y también mostrar gráficas bastante simples, entonces, y concretas. Entonces, bueno, ahí justamente terminé todo ese proyecto para esa empresa, Pyme, y presenté, lo traté de hacer lo más impactante posible, les gustó y me contrataron para una segunda pasantía, wow. esta vez, bueno, en otra Pyme, Ajá. que era más de educación, bueno, se llamaba Elemental, Ujú. era más de educación de robótica y programación para niños, pero más tenían ellos igual una base de datos en Excel desordenada. Entonces yo como analista de datos tenía que ordenarlo todo, mostrar a través de gráficas automatizadas para que después ellos puedan utilizarlo por su cuenta y de esa manera ellos puedan alimentar su información, sus datos y automáticamente tengan gráficos actualizados en tiempo real para que puedan ver el progreso que tienen. Y la verdad me fue bien, a los que me acompañaron igual les fue bien y nada, creo que he podido ayudar en ese pequeño curso y ahora ellos son analistas de datos ya especializados que están trabajando hasta en otros países, entonces me alegra la verdad poder aportar Wow. de esa forma. Bueno, se podría decir que has sentado las bases de todo ese proyecto porque suena algo muy grande y con un objetivo muy noble también, ¿no? Creo que esto de Sí, los juegos para niños es algo muy total. bonito. Bueno, ya vamos a ir terminando y para pasar al siguiente bloque quiero que hablemos un poco del tema profesional a nivel entorno boliviano, entorno todo esto aplicado del análisis de datos, pero a un entorno boliviano. Así que coméntame qué es lo que has aprendido o aplicado en, vamos a decir, breve carrera, pero creo que es muy, muy completa que tienes hasta ahora. Sí, justo ahí cuando, por ejemplo, estaba haciendo mi tesis, que era relacionado igual a los datos, mmm, logré conectar una pasantía en el Banco Visa, que era pasante de analista de datos junior, Uh -huh. y ahí la verdad aprendí muchísimo. Ya esto era como proyectos más reales, ya eran proyectos en donde no podías tomarte nada a la ligera Claro. y obviamente estaba supervisado por varios de mis jefes, pero ahí sí aprendí buenas prácticas en el trabajo, aprendí también a documentar cada paso, que es importante, y nada, aprendí bastante de ellos. Luego ya después cuando salí de la universidad a buscar trabajo, justo esa etapa en donde varios, la verdad, pasan por un mal momento porque se dan cuenta que no es fácil conseguir un trabajo
porque hay miles de profesionales que salen con el mismo título que tú, con las mismas aptitudes que tú, entonces es difícil resaltar de ellos. Y justamente yo estaba como analista de datos y si bien yo era, por así decirlo, el mejor entre administradores, también me estaba entrando a otro mercado que son los ingenieros de sistema, Sí. en donde ellos literalmente toda su carrera han estudiado eso. Wow. Y había un gran mercado, ahí dije, esto sí va a ser desafiante. Y postulé a varios lugares. En algunos decía obligatoriamente ingeniero de datos, ingeniero de sistemas. Igual traté de postularme, hasta que en uno de ellos logré pasar las entrevistas. En este caso era el BNB Valores. Oye. Sí, del Banco Nacional de Bolivia. Tiene su agencia de bolsa y ese se llama BNB Valores. Sí. Y el puesto era asistente de administración bursátil. Uy. Sí, suena un poco muy refinado, pero en simples palabras era asistente de inversiones, especializado en datos. Entonces entré, di mi examen técnico, o sea, bueno, mi entrevista técnica, mi entrevista personal y otras entrevistas, y al final logré entrar. La verdad ha sido un gran paso porque era un trabajo en donde, nada, tenía muchas expectativas y ahí continué con mis proyectos de datos. Ahí, por ejemplo, me di cuenta que me apasionaba mucho utilizar las herramientas como Power BI, Tableau, Locker, entre otros, que no es solo mostrar un gráfico de tortas o de líneas, sino es mostrar un gráfico para el problema que se requiere, porque hay un gráfico de mapa de calor, hay un gráfico de cono, hay un gráfico de telaraña y diferentes tipos de gráficos que van exacto y muestran de mejor manera un problema. Y ahí aprendí bastantes gráficos, me empecé a leer libros sobre eso, entonces propuse y se hicieron bonitos proyectos y ahí me di cuenta que sí, me gusta más el área de visualización de datos, poder crear ese tipo de proyectos en donde pases de datos, como decía hace rato, datos crudos, datos sin sentido, a gráficos que muestren una historia impactante para la toma de decisiones gerenciales. Y bueno, ese ha sido el propósito que desde esa vez lo estoy manteniendo hasta ahora. Y eso es el objetivo del podcast al final, que estos datos son muy importantes para tomar las decisiones gerenciales y me llama mucho la atención todos los proyectos que tienes. ¿En qué redes sociales, página web podemos saber más de ti, Rafa? Ok, genial. En LinkedIn me pueden seguir como Andrés Rafael Tito. También estoy en Facebook como Andrés Rafael. Y bueno, ahí pueden ver un link adjunto en mi página web creada personalizada para que puedan ver mis proyectos. Excelente. Entonces todos a seguir a Rafael en redes sociales. Excelente, Rafael. Ha sido una entrevista completa sobre análisis de datos. Me llama mucho la atención la cantidad de rubros, divisiones, cómo está dividido. Esto es algo muy impresionante. Creo que va a llamar mucho la atención a las personas que lo vean y tal vez están indecisos en qué especializarse, porque es una carrera que tiene bastante futuro, ¿no? Total, sí. Y bueno, para finalizar, siempre me gusta hacer esta pregunta que sale un poco del tema profesional a nivel análisis de datos, en este caso. Y la pregunta es esta: si pudieras escoger un libro de cualquier género, Okay. que marcó un antes y un después en tu carrera profesional o en tu vida personal, ¿qué libro sería? Bueno, en este caso tengo un libro que me ha impactado mucho a nivel personal y este justamente es de David Goggins, que se llama No me puedes lastimar o Can't Hurt Me, y la filosofía que muestra es la de la persistencia en los peores momentos. Y yo justamente cuando sentía que no podía especializarme en algo o tal vez no estaba destinado a poder generar un impacto en mi comunidad, esas veces donde sientes que todo es un asco, perdón. No, claro, donde todo va mal, donde ya no hay dónde salir, algunos lo ven como que no hay luz al final del túnel, ¿no? Exacto. En esos momentos es donde he encontrado ese libro, en donde, en resumidas cuentas, me he hecho darme cuenta que cuando yo doy el
el 100% de todo lo que siento que estoy dando, el autor nos dice que en realidad está dando solo el 40%. Y que hay un 60 más. Wow. Hay un 60 más por ciento. Y no solo esto en deportes físicos, en proyectos de trabajo, sino en metas personales. Si tú estás dando lo mejor de ti y sientes que no está funcionando, tienes que recordar que solo estás dando un 40% y que todavía aún puedes más porque los límites son mentales. Una vez que lo identifiques eso, no va a haber límites para ti y vas a poder alcanzar grandes cosas. Pues sí, me parece muy importante este mensaje motivacional porque habla también del detrás de escena, ¿no? Si bien todos ven análisis de datos, cómo estás exponiendo todo, pues a veces hay momentos en la vida en la que caes y tienes que tener esa fuerza para levantarte, ¿no? Total, sí. Pues bueno, eso sería todo por este episodio. Muchas gracias a todos los que vieron. Esto fue Metas Gerenciales con Andrés Rafael. Andrés, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, esperemos que nos podamos ver en un siguiente episodio más, lo que es Mentes Gerenciales. Muchas gracias. Excelente, gracias.